Es una bendición estar en esta noche, en este culto precioso, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, el verso número 8. Estamos considerando en esta oportunidad una lección muy hermosa, el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1 y el verso número 8. Leemos la poderosa palabra de Dios con la bendición, gloria a Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Voy a leer desde el verso 6 en adelante. Gloria al Señor. Hechos capítulo 1, desde el verso 6. Así dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, estamos delante de tu presencia en esta noche, en este culto precioso, en esta doctrina, Señor, en este culto en que, Señor, nos reunimos para contemplar la hermosura de tu presencia, de tu rostro, de tu bendición, Señor, de todo lo que tú tengas para nosotros, Padre. Ministra en esta noche, muévete poderosamente, te pedimos, Dios, que tú te glorifiques, tomando el control, Señor, salvando, libertando, cambiando, libertando, Señor, sanando a los enfermos y obrando maravillas y señales como solo tú lo puedes hacer, porque tú eres el Dios que no ha cambiado, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias por tu bendita palabra, y unge, Señor, Dios mío, mi vida como un instrumento en tus manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. Estamos considerando la palabra de Dios en la lección 9 de la doctrina, y en esta noche vamos a hablar un tema muy importante. Nosotros somos pentecostales y, o sea, nos consideramos pentecostales, pero la palabra pentecostal viene de una fiesta judía. Esta fiesta judía, el día que se celebraba esa fiesta judía llamada la fiesta de Pentecostés, gloria a Dios, que era 50 días después de la Pascua. Por eso que se hacía ese conteo 50 días después de la Pascua, por eso se llamaba el día de Pentecostés. En realidad nosotros no celebramos esa fiesta judía, pero en ese día, que fue 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, Dios hizo algo maravilloso, porque entendemos por lo que leemos aquí la palabra de Dios, que ese día es el día oficialmente nace la iglesia de Cristo nació el día de Pentecostés. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios nos enseña aquí, gloria a Dios, cuando el Señor le dice a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice: pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a recibir un poder de parte del cielo, de Dios, y entonces me seréis testigos. Y da los lugares geográficos. Por eso siempre nosotros le decimos a los hermanos, le decimos a los creyentes, uno primero tiene que dar testimonio. Aquí el orden lo da el Señor. ¿Cómo era que la iglesia tenía que predicar y tenía que testificar? Por eso le dice: ustedes me serán testigos primero, gloria a Dios,
en Jerusalén, en toda Judea, y luego dice en Samaria, y luego y hasta lo último de la tierra. Eso es el equivalente a que cada uno de nosotros tenemos que dar testimonio de que Dios ha hecho la obra en nosotros, y que para que usted pueda servir a Dios, primero usted tiene que servir aquí en Jerusalén. El Jerusalén suyo es la iglesia, hermano. Es el trabajo de la iglesia en los aires libres, la visita a los hospitales, el trabajo en el que usted se involucra con los jóvenes, damas, caballeros. Ese es nuestro Jerusalén, aquí en Caraballo. Luego dice Judea, todo Judea, y Samaria, poco más allá, y hasta lo último de la tierra. Nadie puede ir a evangelizar, ni debería ir a evangelizar, si primero no tiene esa capacitación y esa preparación. Dios nos va a preparar, Dios nos va a capacitar, porque cuando usted va a hacer la obra de Dios, usted va a enfrentar gigantes. Hay gigantes teológicos, doctrinales, hay organizaciones, hay herejías terribles que atacan a la iglesia, esas herejías se han metido en iglesias evangélicas y las han hecho pedazos, hermano. Esta obra, gracias a Dios, se mantiene firme, a pesar que han habido herejías como el G12, por ejemplo. G12 es una herejía, es una práctica herética que la hacen algunas iglesias. Muchos de ellos no entienden bien lo que es eso, porque hay pastores que lo que están buscando es que sus iglesias crezcan, pero de cualquier manera, y que sus iglesias se llenen, no importa cómo se llenen, sino que se llenen. Y entonces hay quienes anuncian métodos. Cuando yo hablo del G12, es un método que lo han practicado algunas iglesias. Eso nació en Colombia, con un predicador llamado Castellanos, que él dice que el crecimiento de la iglesia va a ser un crecimiento extraordinario, y luego de que se reúnan en la iglesia en grupos de 12, por eso se llama el G12, ¿no? Cada grupo de 12, y se hacen retiros, y luego ellos van a diferentes lugares, hacen oración, y uno de los mayores, de los que tiene más tiempo, es el que es como el pastor de esa iglesia de los 12. El problema, ¿cuál es? El problema es que a veces ponen a cargo de ese grupo personas que no tienen la capacidad espiritual, doctrinal, hermano. Digo lo que ha pasado en otros lugares, porque acá no he entrado, ni va a entrar tampoco. Gloria a Dios. El problema es que ellos prometen sanidad espiritual y manejan esos términos de sanación espiritual. Y entonces, para la sanidad espiritual, ellos le hacen como unas terapias. O sea, a ellos los capacitan de esa manera, para que a los 12 que son de su grupo, algunos medios convertidos, otros convertidos, que ellos tienen que hacer unas terapias. En esas terapias usan como el hipnotismo, usan unos métodos a través de los cuales las personas tienen que decirle toda su vida, todo lo que ha hecho, hasta las partes más íntimas, más privadas, tiene que confesársela al líder de los 12. Lo que ha pasado es que a veces el que está al frente se aprovecha de eso, porque como es inmaduro y no está preparado para eso, a veces cuando la persona no quiere ya estar en la iglesia, no quiere, lo chantajea. Le dice, yo sé lo que tú has hecho, porque le ha contado. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia, nosotros no obligamos a nadie a que usted cuente su vida privada. Es más, esas cosas que usted hizo, las cosas que sucedieron en su vida, son suyas y de Dios. No usamos el confesionario. La iglesia católica usa el confesionario. Entonces uno tiene que ir al cura y hay como una caseta. Entonces la persona va y le dice al cura lo que ha hecho,
cosas privadas que ha cometido, y entonces cosas íntimas, cosas que en realidad no deberían contarse, hermano. Bendito sea el Señor. O sea, nosotros no interrogamos, no hacemos encuestas de la vida suya, de su intimidad, porque su intimidad es suya y usted con Dios. Alabado sea el Señor. La Biblia dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas, ¿no? Entonces, en ese grupo, ese es el problema. Entra la manipulación, entran doctrinas raras, entran prácticas de sanación con hipnotismo, con manipulación, y entonces se mete el diablo. Hay una serie de posesiones demoníacas terribles, hermano, ¿no? Y afecta a la iglesia porque ya el orden natural, espiritual, de la autoridad de una iglesia ya no está en el pastor, sino está en el jefe de cada 12. Es como si yo dividiría la iglesia en grupos de 12 y entonces cada uno es pastor de esos 12. Yo soy, entonces la autoridad yo no estaría en el pastor. Y eso es incorrecto totalmente. La autoridad siempre debe estar en el pastor, hermano. Porque el pastor es un hombre de Dios que Dios lo ha capacitado y lo ha preparado. Si usted, por ejemplo, a mí me contara una situación privada, íntima, que yo nunca interrogo, pero hay personas que cuentan porque a veces están en un problema y ellos cuentan, y yo jamás divulgaría eso, hermano. ¿Entiende? Porque eso es un secreto, es algo que como pastor yo no puedo contarle absolutamente a nadie. No es ético, no es legal, no está bien que uno que diga que es pastor esté divulgando la vida de un creyente que en su problema, en su necesidad, vino a contarnos una situación. Y a través de eso, pues chantajearlo, amenazarlo. Eso es diabólico, eso es perverso. Pero hay gente que hace eso porque no son pastores, no son maduros. Entonces, esa forma de trabajo, como le digo, G12, no tiene nada que ver con nosotros, hermano. Sabemos que es nocivo. Por eso le digo, la iglesia tiene que enfrentar gigantes. Tiene que enfrentar gigantes. En el tiempo de los apóstoles era el imperio romano, era el poder de Roma, los abusos del emperador, era la persecución contra la iglesia. También había la mundanalidad. Eran cosas que iban directamente a atacar a la iglesia, y la iglesia tenía que tener poder. ¿Cómo se podía enfrentar al imperio romano? ¿Cómo se podía enfrentar a las herejías que eran poderosísimas? Las herejías con la filosofía griega prácticamente calaban profundo en la mente, en el corazón de los ciudadanos de aquel entonces, del imperio romano. Lo veían como un dios. La filosofía griega era algo que era muy poderoso. Él es el equivalente al humanismo el día de hoy. ¿Cómo podemos enfrentar eso? ¿Cómo la iglesia, con gente que no tenía preparación, que no tenía estudios, con pescadores como Pedro, con cobradores de impuestos, con personas que no eran intelectuales, cómo podían enfrentarse a todo un sistema filosófico, un sistema educativo, un sistema con escritores y gente tan preparada? Enfrentar al imperio romano. Y cómo enfrentar también a todo lo que era la mundanalidad, que era terrible, la mundanalidad y el pecado, el adulterio, la homosexualidad, las fornicaciones, la idolatría, la hechicería. Todo el mundo estaba envuelto en eso. La única manera como se podía enfrentar todo eso, no había otra manera. ¿Se puede enfrentar eso? Sí se puede. La iglesia lo hizo y fue victoriosa. Gloria a Dios. La única manera de poder enfrentar era con el poder de Dios. Por eso el Señor les dice: no salgan de Jerusalén. A los discípulos
les dio una orden y le dijo: no salgan, quédense acuartelados hasta que reciban el poder de lo alto. Esa era la promesa del Señor. Y entonces dice: ustedes van a recibir poder para predicar. Porque si la iglesia no tenía poder, iba a ser un grupo más del montón, iba a ser cualquier cosa. El cristianismo era una secta más. Pero usted sabe que el cristianismo no es una secta más. El cristianismo es una corriente poderosísima. El cristianismo ha influido en constituciones, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El cristianismo ha influenciado en lo que son todos los códigos jurídicos en el mundo entero. El cristianismo ha influido en gobierno, en organizaciones, en universidades, en colegios. Es una influencia poderosísima del cristianismo. El cristianismo no es cualquier cosa, hermano, pero el cristianismo tuvo, gloria a Dios, su fortaleza en el poder del Espíritu Santo. Si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo, el cristianismo hubiera sido intrascendente. Hubiera sido algo más del montón de corrientes filosóficas, doctrinales. Pero usted sabe que el cristianismo ha cambiado vidas, ha cambiado naciones enteras, hermano. Es por el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso que era necesario, gloria a Dios, era necesario, mire lo que dice aquí, gloria a Dios. Nosotros vemos por la palabra de Dios que el que bautiza con el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Mire, nosotros vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Luego de que ellos recibieron la orden del Señor de que no se muevan, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Bendito sea el Señor. Y entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 2, lo que yo le hacía referencia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es lo que había pasado? Dice la Biblia que cuando Jesucristo fue llevado al cielo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Lo mataron los romanos bajo la instigación de los judíos. Cristo estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Dice la palabra de Dios que Él bajó, predicó a los espíritus encarcelados y al tercer día Cristo resucitó. Pero la Biblia dice que durante 40 días nuestro Señor Jesucristo se le apareció a los discípulos. Durante 40 días el Señor iba y les instruía, gloria a Dios, les hablaba del reino de los cielos, bendito sea el Señor. Y entonces luego quiero que veamos, gloria al Señor, en el verso 9 de Hechos capítulo 1, mire lo que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús fue llevado al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los 2 ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así vendrá como le habéis visto. Alabado sea el Señor. Mire, más o menos, gloria a Dios, eran como 500 los discípulos que estuvieron presentes el día que Jesús fue levantado al cielo.
Según, quiero que veamos Primera de Corintios capítulo 15. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, ¿lo tienen? Esto es importante porque son datos, hermano, y la Biblia no miente. No, y yo tampoco voy a decir algo que no es cierto. Miren lo que dice en el Primera de Corintios capítulo 15, el verso 3, dice, porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que era Pedro, y después a los 12. Después, el verso 6 es lo que yo le digo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Eso habla cuando Pablo tiene una visión que se le aparece el Señor. Pero más o menos, regresando a Hechos capítulo 1, cuando Cristo se les aparece 40 días, eran como 500. Pero luego de eso, gloria al Señor, dice la palabra de Dios que en el verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes, los discípulos, los apóstoles, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El verso 15 del capítulo 1 de los Hechos, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Por eso decimos, el día de Pentecostés el Señor bautizó con el Espíritu Santo a 120. Estaban unánimes, ¿no? Y dijo, el verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron o se derramaron. Es lo que está hablando de la traición de Judas. Ahora mire, entonces vemos que la Biblia dice que eran 500, pero luego dice que los que perseveraron en oración eran 120. Entonces en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí está, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, estando orando, estaban en un aposento alto. Por eso ese término, hay un himno que dice en un aposento alto, ¿no? Habla del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que ellos estaban en un aposento alto, como en un segundo piso, en un local, gloria a Dios, o una casa grande. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, orando, clamando a Dios. Había un ambiente de armonía, había un ambiente espiritual, y sucedió algo extraordinario, porque dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, como un huracán, hermano, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lengüetas de fuego, encima de la cabeza de cada uno de ellos. Alabado sea el Señor, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué hablaban en otras lenguas? ¿Qué quiere decir otras lenguas? Ellos empezaban a hablar en otros idiomas,
Pero miren lo importante de esto, porque esto no es solamente que ellos hablaban y nadie entendía. Tenía un propósito. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Dios no hace cosas que no tienen sentido. Todo lo que hace Dios tiene lógica, tiene sentido. ¿Por qué Dios llenó a estos 120 con el Espíritu Santo? Lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Eso conmocionó a la ciudad. Se reunieron una multitud de judíos. ¿Por qué? Porque en esa fecha, el día de Pentecostés, venían los judíos de todos los lugares del mundo. Iban a Jerusalén a celebrar esa fiesta judía. La Pascua, el día de Pentecostés. Entonces Dios, gloria al Señor, hizo este milagro cuando estaban congregados allí en Jerusalén, judíos que vivían en lugares muy remotos. Algo parecido, hermano, a lo que sucede con los pueblos. Nosotros somos los que somos de provincia, ¿no? A veces uno es de Huancavelica, otro es de Huancayo, otro es de Cerro de Pasco. Hay pueblos en donde la gente, las personas, los que son de ese pueblo, regresan en el día, la semana, la festividad de ese pueblo. Regresan personas que viven en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en diferentes lugares, hasta en el extranjero. Regresan a su pueblo porque hay una festividad. Esto era algo parecido, pero esto era algo espiritual, hermano. No, ellos como judíos sentían la necesidad de estar en esa fiesta judía. Pero en esa fiesta judía, en el día central, Dios hizo algo que ellos no se imaginaban. Dios ungió, Dios envió poder sobre 120 personas. En primer lugar, dice que hubo como un estruendo, como un viento recio, como un viento terrible, que todos temblaban, y cada uno recibió como una lengua de fuego, hermano. La gente pensaba que se estaban quemando. La gente, cuando se pasaron la voz, imagínense que usted ve un lugar y ve que la gente tiene una llama de fuego encima. Usted dirá, se está quemando. Y empezaron a traer baldes de agua para tratar de apagar el fuego, pero echaban el agua y el fuego no se consumía. Era algo notorio. Eso Dios lo hizo para llamar la atención. La gente dijo, ¿qué está pasando? Echamos agua y no se apaga el fuego, y el fuego no los daña a ellos, no los quema. Pero sucedió otra cosa. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Bendito sea el Señor, según el Espíritu les daba que hablase. El verso 5 es clave, el capítulo 2 de Hechos. Dice, mira lo que dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y entonces estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hermano, ¿cómo que usted se vaya a un lugar de provincia en el Perú? Y usted que ha viajado por Europa, hermanos que han viajado a Italia, que saben el italiano, otros que saben el ruso, el alemán, el francés, el holandés, el chino, y un montón de idiomas. Usted se va a un lugar de la sierra, un lugar de la costa, un lugar del Perú, un pueblo pequeño en el Perú, y usted escucha a la gente de ahí que le hablan el idioma que usted conoce, porque usted, siendo peruano, pero ha viajado a otros lugares, le hablan en ruso y usted entiende perfectamente, pero usted dice, ¿quién le ha enseñado a estos? ¿Cómo saben? Pero no era uno solo, hermano.
Dice la palabra de Dios que ellos vieron que ellos les hablaban en su propia lengua y estaban atónitos y estaban maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? O sea, Galilea era una provincia insignificante. Bendito sea el Señor. No era una capital, no era una urbe. La gente que vivía ahí era gente muy sencilla, muy pobre. Ellos no habían podido salir y viajar a otros lugares. No había manera de que 120 personas puedan aprender 120 idiomas. Alabado sea el Señor. Eso solamente lo puede hacer Dios, hermano. Eso fue el día de Pentecostés. Fue un remesón, fue el poder de Dios. De tal manera que todos los que estaban ahí quedaron convencidos de que algo sobrenatural y poderoso estaba sucediendo. Que eso no era humano. No había manera, era imposible de que eso sucediera, salvo bajo el poder de Dios, hermano. Y eso hizo que ellos se interesaran, se preocuparan. El verso 8 dice, mire, ellos mismos se preguntan: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dan los nombres, ¿no? Algunos dicen partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cada uno de ellos recibió un mensaje de parte de Dios. Dios le hablaba a cada uno de ellos su vida, cosas privadas de ellos, que solamente ellos decían: ¿quién le puede haber contado a este mi vida? Dios. Alabado sea el Señor. Pero lo maravilloso era, mire, que el que hablaba en lengua no sabía, no entendía lo que estaba hablando. Era usado por el poder de Dios y daba un mensaje. La persona que escuchaba recibía el mensaje y Dios le hablaba, hermano, para que la persona quedara convencida de que Dios estaba en el asunto. Que eso no era una cuestión de un grupo religioso, de una secta, sino que eso era una cuestión de Dios. Por eso le digo, hermano, nosotros para hacer la labor de la iglesia necesitamos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo hace que la gente, que hombres y mujeres, caigan rendidos a los pies de Jesucristo. Que las personas entreguen su vida a Cristo, que hombres y mujeres se rindan ante el Señor. Porque cuando los predicadores hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo, son llevados a veces a tocar un tema que alguien en la congregación sabe que ese tema es para él o para ella, y Dios le está hablando. Y entonces la persona dice: ¿cómo sabe el predicador? ¿Quién le ha dicho mi vida? Nadie me ha dicho tu vida, pero Dios sí sabe tu vida. Gloria a Dios. Además, esto tampoco es para que uno diga: uy, ahora yo voy a saber la vida de todo el mundo. No, a veces uno habla, hermano, por el Espíritu Santo, y Dios sabe a quién está hablando. Yo ni sé, pero Dios da un mensaje directo a una persona y la persona lo sabe. Yo no sé nada, pero Dios sí lo sabe. Y entonces esa es la obra del Espíritu, que trae convencimiento a los hombres y a las mujeres para que se den cuenta que no están en un lugar más, que están en la casa de Dios y en la misma puerta del cielo. Alabado sea el Señor. Por eso
Miren lo que dice acá, gloria al Señor, en el verso 12. Ellos escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y luego, y estaban todos atónitos, y estaban perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo puede suceder esto? Mas otros burlándose decían, no, lo que pasa es que están borrachos. Porque cuando cayó el poder del Espíritu Santo, hermano, cuando cae el poder del Espíritu Santo, uno siente el poder de Dios. Entonces los hermanos se movían de un lado para otro, estaban gozándose. La gente que estaba mirando decía que lo que pasa es que han tomado, están ebrios. Pero el apóstol Pedro, verso 14 dice, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita el Antiguo Testamento. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso es lo que estaban haciendo ellos, estaban profetizando. Gloria a Dios. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios habla por visiones, Dios habla por sueños, Dios habla por profecía. Dios está vivo, Dios no está muerto. Nosotros seguimos a un Dios todopoderoso. Y entonces dice, y de cierto, la profecía de Joel, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Fuego es lo que ellos estaban experimentando. Fuego de Dios. El fuego de Dios no quema. El fuego de Dios quema el pecado, quema la mentira, quema el adulterio, quema la hechicería, la brujería, quema pensamientos malos. El fuego de Dios actúa espiritualmente. Ese fuego que ellos tenían no le hacía daño a ellos. Era un símbolo de que el poder de Dios estaba con ellos, hermano. Era un fuego real, era un fuego verdadero, pero era un fuego de Dios. Alabado sea el Señor. Y como era un fuego de Dios, entonces Dios administraba ese fuego de tal manera que era como una señal ante la gente que se maravillaba, para que la gente dijera y entendiera que ellos no eran cualquier cosa, que Dios los estaba usando y que el respaldo y el poder de Dios estaba con ellos, hermano. Ellos quisieron apagar ese fuego y no podían. Las llamas de fuego consumían el agua. Bendito sea el Señor. Pero ellos no se consumían, no se dañaban, más bien sentían un poder de Dios tremendo. Por eso nosotros decimos, cuando tenemos culto tremendo, decimos cayó el fuego de Dios, porque el poder de Dios se derramó y sentimos algo especial. A veces sentimos un fuego dentro de nosotros, sentimos algo que nos quema en el pecho, algo que nos quema dentro. Y decimos, es el fuego de Dios. Cuando viene el fuego de Dios, nos santifica, nos purifica. Gloria a Dios, el fuego de Dios nos da poder, hermano. Y por eso la palabra dice, y señales, y sangre, y fuego, y vapor de humo. Luego el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Eso era para los últimos días. Pero dice, y todo aquel
que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, les habla a esos judíos. Mire, lo interesante de esto, hermano, es que 50 días antes, Pedro era temeroso, miedoso, hasta negó al Señor. Lo negó 3 veces. Dijo, no tengo nada que ver con él, no lo conozco, porque tenía miedo, porque todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Pero en esta oportunidad Pedro ya era lleno del Espíritu Santo. Y eso le dio una fortaleza, una convicción. Y Pedro se paró delante de una multitud. Eran miles los que se habían congregado, eran miles por lo que dice la palabra. Y Pedro les predica y le dice, en el verso 22 dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos saben, porque ellos entendieron y vieron lo que Cristo había hecho. Y le dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Mire, Pedro les está diciendo a esa multitud de judíos, ustedes son unos criminales, ustedes son los culpables de la muerte de este justo. Alabado sea el Señor. Mire, más adelante vamos a ver que cuando los apóstoles, cuando los discípulos fueron metidos en una cárcel por predicar el evangelio, los religiosos lo llamaron y le dijeron, no vuelvan a decir que nosotros somos culpables de la muerte de Cristo, porque si lo vuelven a decir, como que los matamos. Ellos detestaban eso, porque aunque ellos eran los criminales, los que habían instigado para que los romanos mataran a Cristo, no querían que se lo dijeran. Y cuando ellos se indignaban, mataban, hermano. Esos miles que estaban alrededor de Pedro, ellos podían tranquilamente irse contra Pedro y matarlo, pero no podían, porque había un poder que estaba sobre Pedro. Y por eso Pedro, mire, 50 días antes era un cobarde, ahora Pedro era valiente. 50 días antes Pedro negaba al Señor, ahora Pedro ya no niega al Señor. Pedro enfrenta a los judíos. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo un creyente que no tenga el Espíritu Santo a un creyente lleno del Espíritu Santo. Porque un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que tiene poder para entender la palabra. El Espíritu Santo a uno lo capacita para entender la palabra de Dios. Por eso la Biblia enseña, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Cristo es el que bautiza. Mire en Mateo capítulo 3, verso 11, mire lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 3, el verso 11, Jesús, gloria a Dios, Juan el Bautista, dice, ¿lo tienen? Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, hablando de Cristo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así fue, hermano. Eso se cumplió, porque ellos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo y con lenguas de fuego. Entonces, ¿quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza. Usted, si no tiene el Espíritu Santo, pídale al Señor que lo bautice con su Espíritu Santo. Es una investidura. Todo creyente está llamado
a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito? El requisito para ser lleno del Espíritu Santo, el único requisito, es vivir una vida de santidad. Si usted guarda la palabra, usted es un creyente fiel, usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver por la palabra que la familia de Cornelio, que era un centurión, como decir un capitán, un comandante de la guardia romana, Cornelio era piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era romano, no era judío, pero él apoyaba al pueblo judío, él amaba a Dios. Y Dios se le manifestó a Cornelio. Y un ángel de Dios le dijo: Cornelio, tus limosnas, tus ofrendas, tus ruegos han llegado a la presencia de Dios. Y por eso el ángel le dice: manda a traer a Jope, a Simón, que vive en la casa de un curtidor. Tráelo, él tiene un mensaje para ti. Cuando el que estaba allá era Pedro, recibe el comisionado que envió Cornelio. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, había una multitud. Cornelio reunió a toda su familia. Ellos eran romanos, eran idólatras, eran pecadores, estaban en la brujería, hechicería, en tanta cosa terrible. Pero cuando Pedro llegó, predicó. Y dice la palabra de Dios que mientras Pedro predicaba, ellos recibían el poder del Espíritu Santo. O sea, son casos, pero se dan esos casos, que una persona inconversa, que nunca tuvo nada que ver con Dios, recibiendo la palabra de Dios, se convierte a Cristo y en el instante es bautizado con el Espíritu Santo. Eso sucedió, hermano. Eso sucedió porque Dios quiere que su pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Es un don, es un regalo. No es que usted lo merezca. No porque usted haga más obra, haga más evangelismo, usted se merece el don del Espíritu Santo. El don es un regalo de Dios. Es adicional al nuevo nacimiento. Todo creyente es nacido de nuevo, pero no todo creyente tiene el Espíritu Santo. Pero todo creyente debe tener el Espíritu Santo. Ahora, si un creyente no tiene el Espíritu Santo, es por algo que hay en su vida. Alguna parte de su vida que usted no ha rendido a Dios totalmente, no le permite que usted sea lleno del Espíritu Santo. Porque todo creyente, hermano, más tarde o más temprano, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Mire, yo me convertí al Señor y a los 6 meses recibí el Espíritu Santo. 6 meses después exactamente, empecé a buscar a Dios en vigilias, en ayunos, y ahí no estaba en el movimiento. Asistía a una iglesia que no creía en el poder del Espíritu Santo, pero yo entendí por la palabra y por algunos hermanos que me hablaban de un poder, y empecé a leer la Biblia, y entonces yo veía que Moisés, Abraham, Jacob y grandes hombres de Dios fueron otros cuando tuvieron una experiencia con Dios. Cuando Dios se les manifestó, ellos fueron llenos y su vida cambió. Entonces, yo era creyente y yo veo eso en la Biblia y veo que Pablo era perseguidor de los cristianos, tiene un encuentro con Cristo y Pablo es otro hermano. Entonces yo dije: Señor, yo quiero tener esa experiencia contigo. Yo no sabía si era bautismo del Espíritu Santo, yo no conocía la doctrina, no conocía la teología como la conozco ahora, pero sabía
de que un encuentro con Dios así sobrenatural lo cambia a uno totalmente. Y entonces Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Estaba en mi casa, había escuchado un mensaje y de repente sentí un fuego de Dios. Literalmente sentí que me envolvía en una llama de fuego terrible. Yo pensé que mi cuarto se incendiaba y no era el fuego, mire, no era el fuego humano, era el fuego divino, hermano. De ahí todo en mi vida cambió. Yo era creyente, pero me entró más convicción, me entró más seguridad para predicar, para orar por los enfermos. Uno siente un poder, una fuerza, que es una fuerza, gloria a Dios, que no es humana, es de Dios, hermano. Una convicción. Por eso yo me iba a lugares terribles. Me iba a lugares donde había criminales, donde asaltaban, iba y predicaba. Nunca me robaron. Porque el poder de Dios, gloria a Dios, cuando uno lo lleva, Dios lo respalda a uno. Alabado sea el Señor. El día, yo ahora si me pongo a pensar en eso, yo digo, ¿cómo he podido hacer eso? Bajo el poder de Dios, hermano. Uno se maravilla y dice, ¿cómo he podido hacer eso? Es que es con el poder de Dios. Si uno lo piensa humanamente, no lo hace, pero el poder de Dios es el que a uno lo lleva. Y por eso, gloria a Dios, es que tiene que entender usted que el bautismo del Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios. O sea, eso no es una cosa que usted se la merezca, ni le diga a Dios, yo Señor me merezco. No, no, eso es un regalo de Dios, hermano. Dios se lo puede dar a cualquiera. De hecho, todo creyente que ama a Dios tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Dios, mire, hay creyentes y hay corrientes teológicas que dicen, no, pero eso fue solo para Pentecostés. Es una mentira del diablo. Porque usted ve en la Biblia y usted lo va a ver, mire, en el libro, gloria a Dios, del Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, mire, Hechos 8, capítulo 8, del libro de los Hechos, para que usted vea que no solo fue en Pentecostés, sino en Samaria. ¿No? Gloria al Señor. En el verso 14, ¿lo tienen? Mire, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El verso 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es, no sabemos, pueden ser 5 o 8 años después de Pentecostés. Alabado sea el Señor. Pero vamos a Hechos 10, lo que yo les estuve refiriendo de la familia de Cornelio. Gloria a Dios, en Cesarea. Mire el verso 44 del capítulo 10. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿no?, a la familia de Cornelio, gloria a Dios, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua, los romanos, los familiares de Cornelio, y que magnificaban a Dios. ¿Se da cuenta? Tampoco podemos decir
que solo fue para Pentecostés. Estamos viendo que Dios lo dio en Samaria. Dios lo dio años después en Cesarea, hermano. Y en el capítulo 19 vamos a ver que en Éfeso también ellos eran llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Miren el capítulo 19 de Hechos. Eso anótelo bien, hermano. Cuando yo recibí la doctrina, esto era para mí fundamental. Hay personas que dicen, no, el Espíritu Santo lo recibe uno cuando se convierte a Cristo. No, hermano. Cuando uno se convierte a Cristo, es la obra del Espíritu Santo la que trabaja en nosotros. Pero recibir el poder del Espíritu Santo, no necesariamente cuando usted se convierte a Cristo. Por eso le digo, estos casos muestran por la palabra de que no es como dicen algunos. No, te conviertes a Cristo, ya eres lleno del Espíritu, ya no tienes que buscar. No, hay que buscar la promesa. Para eso están las vigilias, los ayunos. Ora usted en su casa en la madrugada, Señor, lléname con el poder del Espíritu Santo. Úngeme, Señor, tócame. Porque nosotros queremos servir a Dios con poder, hermano. No queremos ser mediocres, religiosos, más del montón, sino que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo y ungidos por el Espíritu Santo. Mire lo que dice acá, capítulo 19 del libro de los Hechos. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso es en Éfeso, ¿eh? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Dios sigue llenando con su Espíritu Santo. No crea eso que dicen, no. Hablaba con uno de ellos. Dice, no, es que esos que bautizó en Samaria, bueno, eran como judíos, medio judíos. Como que era un remanente que Dios los alcanzó. Pero ¿y qué pasó con los de Cesarea? Que eran romanos. No eran judíos. ¿Y qué pasó con los de Éfeso? Que no eran romanos, ni eran judíos tampoco. Entonces Dios permite, hermano, estos textos para que uno entienda que Dios sigue bautizando con su Espíritu Santo. No le crea a gente que le va a decir de que no hay bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Es una mentira del diablo, hermano. Sí hay bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios. Ahora, ¿a quiénes Dios le va a dar el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Los desobedientes. Usted es creyente, mentiroso, creyente y se emborracha, creyente y fuma cigarrillo, es creyente y es adúltero y ve pornografía y miente y estafa y es injusto. Usted no va a recibir el Espíritu Santo, jamás. Porque dice la Biblia en Hechos 5:32 que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Alabado sea el Señor. Es adicional al nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Entonces los apóstoles también recibieron el Espíritu Santo después de ser salvos. Los apóstoles eran salvos, eran hijos de Dios. Pero vemos por la palabra en Hechos 2, del 1 al 4, que ellos estaban orando. ¿Por qué oraban? Porque eran creyentes.
Pero entonces, ¿qué recibieron? El Espíritu Santo, después de ser creyentes, hermano. Ahora, gloria a Dios, ¿para qué es necesario el Espíritu Santo? Es necesario para evitar la tibieza. Cuando Dios le habla a una de las iglesias, en Apocalipsis dice: por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando un creyente no es lleno del Espíritu Santo, se puede entibiar, hermano, se puede enfriar, puede caer en la tibieza espiritual. Por eso, cuando uno es lleno del Espíritu Santo te está marcando el paso. El bautismo te motiva, te llama a orar. Eres creyente lleno del Espíritu Santo, te levantas 4, 5 de la mañana, 3:30 de la mañana y sientes deseo de orar. No es que te levantas a las 4 de la mañana y sientes un deseo de dormir y te quedas durmiendo. No, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, te levantas a las 4, 3 de la mañana y sientes un deseo de orar. Y te sientes bien orando, hermano. Y entonces vas a tu lugar de oración, doblas tu rodilla y comienzas a orar y Dios te renueva. Y puedes estar orando 2 o 3 horas y luego vuelves a acostarte y es como si hubieras dormido. Porque en la oración Dios te renueva y te fortalece. Alabado sea el Señor. Por eso también era importante ser lleno del Espíritu Santo para ser testigos del Señor, del poder de Dios. Como dice: yo soy testigo del poder de Dios. Es un mandamiento del Señor. Es imperativo ser lleno del Espíritu Santo. Es para edificación. Usted quiere crecer espiritualmente, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Usted no va a crecer espiritualmente si usted no es lleno del Espíritu Santo. Es para tener poder en el servicio de Dios, hermano. Mire, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a orar por sus familiares, por su vecino, va a orar por amigos, por personas. Esas mismas personas se le van a acercar y usted va a orar por un enfermo y Dios lo va a sanar. Yo, cuando era un simple creyente lleno del Espíritu Santo, oraba por familiares. A mí me buscaban mis familiares y decían que vaya a orar, porque yo había ido y había orado y ellos notaban, Dios daba testimonio de que antes que vaya la persona estaba mal. Luego que se hizo la oración, la gente dice: algo pasó. Porque en verdad yo puedo testificar de personas que hasta tenían cáncer. Mire, una persona que era un policía, un mayor de la policía, yo fui a orar al hospital de la policía. Tenía el estómago paralizado. No sé cómo se llama eso, pero hay momentos en que el estómago se paraliza y no funciona. Y es un peligro porque, gloria a Dios, el intestino delgado y el intestino grueso, todo está paralizado. Y eso hace que cuando se paraliza, los médicos decían: si no se hace algo, eso se va a morir. Y tienen que cortarlo, y eso sería terrible. El hombre tenía el estómago paralizado y habían hecho una junta médica. Gloria a Dios. Y en la junta médica evaluaban varias posibilidades, porque el hombre se moría. Pero fuimos a orar. A mí me sacaron de una escuela dominical. Gloria a Dios. Y fuimos a orar, hermano. Y oramos y le pedimos a Dios que Dios haga algo. Y nos salimos. Y ni a los 5 minutos, hermano, que nos fuimos, el hombre sintió ir al baño. Su intestino comenzó a funcionar. Gloria a Dios. Eso no lo hice yo. Eso lo hace Dios, hermano. Por eso le digo, usted va a tener poder y la gente le va a buscar. Así como la gente busca al brujo, al hechicero. La gente dice: no, ese hermano, ese ora y la gente se sana.
Y nosotros no hacemos negocio con eso. Más bien, cuando un creyente lleno del Espíritu Santo está buscando enfermos para ir a orar por los enfermos. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, para entender las Escrituras es importante ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede usted recibirlo? Usted puede recibirlo cuando usted ora en su casa, en el templo, en una prédica, en un culto. Otros oran por usted. Para recibirlo hay que estar arrepentido de nuestros pecados. Hay que haber nacido de nuevo. Porque el que obedece al Señor es lleno del Espíritu Santo. Hay que tener hambre y sed de Dios. Creer en la palabra. Ser obediente. Las evidencias. Poder para con Dios y para con los hombres. Poder para ser testigo del Señor. Pasión por las almas perdidas. Esa es la evidencia de que uno ha sido lleno del Espíritu Santo. Habla en otras lenguas. En otras lenguas que usted no conoce, bajo el poder de Dios. No es como algunos dicen, repite estas lenguas y usted repite y ya tienes el Espíritu Santo. Eso es un cuento del diablo. No creen ese cuento. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted mismo va a hablar en otras lenguas que usted no conoce. Como los que estuvieron en Pentecostés, ellos hablaron, no sabían. El Espíritu Santo a través de ellos. Gloria al Señor. Luego también habrán milagros y sanidades y un deseo ardiente por una vida de oración, hermano, y de estudio de la palabra. El bautismo no solo ha sido la experiencia de los apóstoles de la iglesia primitiva, sino de millones y millones de cristianos. Gloria a Dios, han habido evidencias de que los cristianos siempre han sido llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor, nos ponemos de pie. Quiero orar en esta noche. Quiero hacer una oración. Quiero orar por aquellas personas que necesitan. Usted dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, usted que esta noche le dice, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a orar para que Dios te llene con su Espíritu Santo. Y si alguna persona quiere entregarle su vida a Cristo, también vamos a orar. Pasen aquí al altar y vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. Queremos orar por aquellas vidas que entregan su corazón a Dios y por aquellos creyentes que quieren tener la llenura, el poder del Espíritu Santo, la unción, el fuego. El Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos da poder, nos capacita, nos llena, nos unge. Y usted no va a ser la misma persona, así como vino con miedo, con problemas. El diablo te ataca y sientes temor, terror. Cuando seas lleno del Espíritu Santo, no vas a tener miedo ni al mismo diablo, ni a nada, ni a nadie. Te podrá mover, porque tendrás el poder de Dios, la protección de Dios, la ayuda de Dios sobre tu vida. En esta noche vamos a orar. Vamos a orar. Dile, Señor, yo quiero ser lleno. Yo quiero tener el poder, la unción, la llenura, el fuego divino. Pídele a Dios que esas lenguas asentadas de fuego en Pentecostés, que esas lenguas de fuego vengan sobre tu vida y te llenen, y que la tibieza se vaya, que Dios reprenda toda obra del diablo, toda atadura, y seas libre y tengas el poder de Dios. El Señor te quiere usar para evangelizar, para predicar, como un instrumento en la mano de Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso, te pedimos, Señor, en esta noche, toda tu iglesia, que tú unjas, que tú llenes con el poder del Espíritu Santo. Toca, Señor, santifica, ayuda, Señor, bendice, manda fuego divino, manda fuego del cielo, Señor. Toca, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, Dios mío, venga la unción, venga el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada creyente, cada hombre, cada mujer, sea lleno, sea ungido, Señor.
bajo el toque de tu Santo Espíritu, así como la familia de Cornelio, así como en Samaria, así como en Éfeso, Señor, así como en Jerusalén, los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Señor, toca, santifica, Padre, trae poder, Señor, llena con tu Espíritu Santo, trae fuego del cielo, Señor, fuego divino, poder de Dios, la unción de lo alto sobre cada vida, sobre cada creyente, Señor. Toca, Dios mío, renueva, Señor, vengan las lenguas, Señor, los dones espirituales, las capacidades sobrenaturales sobre tus hijos, Señor. Toca, como dice Joel, que en los posteriores tiempos los jóvenes, las jóvenes profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, que tú hablarás, Señor, de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, renueva, bendice, santifica, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Padre, gracias, bendito Dios. Toca, Señor, santifica, mira los que están, Señor, lejos de ti. Llénalo, ayúdalos, Padre, salva a los que no te conocen, Señor. Y los que están enfermos, tócalos, Señor, tócalos, Dios mío. Trae sanidad, medicina, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gloria a Dios. Cantamos un coro.